Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Amigos, muy buenas noches, un placer acompañarlos en Noticias 7. La Fiscalía y personal de la Policía Nacional realizaron un operativo en el cual se detuvo a 2 técnicos de Sedatos y se allanó las oficinas de esta empresa. Según la cuenta de Twitter de Dato Certero, el titular de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, habría salido minutos antes de esta diligencia con información comprometedora. El operativo, que tuvo lugar en las oficinas de inmediaciones de Sedatos, ubicadas en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, permitió interceptar a este vehículo, en el que, según la cuenta de Twitter de Datos Certeros, se encontraban 2 técnicos de Sedatos, los cuales fueron retenidos para investigaciones, y en cuya cajuela se pretendía sacar documentos e información relacionada con los últimos comicios. Según Datos Certero, el presidente ejecutivo de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, habría abandonado las oficinas minutos antes de la diligencia, llevándose con él información comprometedora. También se detalla que huyó en un auto BMW con 2 computadoras y una caja fuerte, además que funcionarios habrían quemado información que estaba en las oficinas. En estos días, en redes sociales circuló un video en donde se deja entrever una presunta alteración de datos y supuestos pagos a Sedatos para beneficiar en los exit polls y en las encuestas al ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Una fiscal encabezó el operativo ingresando en las instalaciones de Sedatos. Conforme a los procedimientos y bajo el resguardo policial, se inspeccionó y se incautó computadoras y documentos que abonen a la investigación. Todo este material se lo trasladó a la Fiscalía de Flagrancia. La diligencia se prolongó hasta pasadas las 3 de la tarde. La fiscal del caso tuvo que salir bajo el resguardo policial ante la presencia de manifestantes afines a Creo que lanzaban objetos y exclamaban insultos a la autoridad, la cual se retiró sin brindar declaraciones al respecto. César García, Ecuador TV. Y esta tarde, tras la audiencia en la unidad de flagrancia de Quito, uno de los detenidos en el operativo que se ejecutó en Sedatos, supuestamente reveló el sitio donde se encuentra la información confidencial. Inmediatamente, la fiscal encargada de este caso, Cecilia Garzón, se trasladó a esta empresa encuestadora a verificar si la documentación está en ese sitio. Se prevé que más adelante la fiscal se pronuncie. Y Ángel Polibio Córdoba, principal de la encuestadora Sedatos, aceptó que sí se pudo cometer un error en el exit poll que dio como ganador a Guillermo Lasso, cuando en la práctica no habría sucedido. Sobre el allanamiento por parte de la Fiscalía a las oficinas de Sedatos, reaccionó el presidente ejecutivo de la empresa, Ángel Polibio Córdoba, y lo hizo a través de una entrevista realizada por la radio FM Mundo. En dicho medio de comunicación reconoció que sí se pudo haber cometido un error en el trabajo realizado por la encuestadora el pasado 2 de abril. El error mínimo que a lo mejor sí se cometió. Estas declaraciones de Córdoba contrastan con lo dicho por él mismo el pasado lunes en Ecuavisa. No teníamos razón para decir que nosotros podíamos tener algún error. Y aseguró además que la diferencia entre sus resultados y los presentados por el Consejo Nacional Electoral podrían ser por la veracidad de la información proporcionada por los votantes. La otra alternativa es que nos haya mentido la población. Y pedía que sea la autoridad electoral la que demuestre la veracidad de sus resultados. A mí me parece que hay necesidad de que el Consejo Nacional Electoral demuestre que el procedimiento oficial es un procedimiento oficial también que todo mundo pues debe saberlo aceptar porque está hecho correctamente. Otra de las contradicciones de Ángel Polibio Córdoba fue el dato sobre el universo total de encuestados a la salida de los recintos electorales. El domingo 2 de abril aseguraba esto. Llegamos a hacer una entrevista a 36.635 personas. El tamaño mínimo era 34.000. En la entrevista de este viernes en FM Mundo, el propio Córdoba cambiaba el dato. Se seleccionaron 66.635 personas a la salida del recinto electoral. A esta diligencia judicial también reaccionó el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, asegurando que el haber contratado a esa encuestadora no es un delito. Un candidato perfectamente puede contratar una encuesta.
Además señaló que los familiares de Ángel Polibio Córdoba le pidieron que se solidarice con él. He recibido un mensaje en donde la hija de Polibio Córdoba pide que recemos por su padre. Según la denuncia de un técnico de Sedatos que circula en redes sociales, una empresa cercana al Banco de Guayaquil, de propiedad del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, habría pagado más de $1 millón a la encuestadora para la realización de estudios de opinión que favorecieran a la candidatura del banquero. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y videos publicados en redes sociales demostrarían cómo la empresa Sedatos habría cambiado sus resultados en las elecciones presidenciales del pasado 2 de abril. A través de los canales Ecuavisa y Teleamazonas, la encuestadora Sedatos hizo público su exit poll de las elecciones de la segunda vuelta. Vamos a revisar los resultados que arroja la encuesta de Sedatos. Ahí lo tenemos a boca de urna. Guillermo Lasso, 53.02%. Lenín Moreno, 46.98%. Según Sedatos, la diferencia entre Lasso y Moreno fue de aproximadamente 7 puntos. Con esta información, el banquero festejó un supuesto triunfo en las urnas, al mismo tiempo que entrevistadores lo felicitaban por ser el presidente electo. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Sin embargo, esta información se contraponía con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en los cuales el ganador de las elecciones fue el binomio Moreno-Glass. Al día siguiente se hizo público un video en el cual se denunciaba una supuesta manipulación de las encuestas por parte de Sedatos. Tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. En el video, quien se autodenomina como técnico de la encuestadora, afirma que todos los estudios, incluso el exit poll de Sedatos del mediodía del domingo 2 de abril, determinaban como ganador a Lenín Moreno. Y aquí, una vez más, Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll de 2 de abril. Esta información coincide con lo manifestado por el propio gerente de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, en una radio de Quito. Del tracking poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso. Eso es así. La Fiscalía General a finales de marzo inició una investigación tras la denuncia realizada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, tras conocerse que la empresa presuntamente habría manipulado las cifras de sus encuestas previas a las elecciones del 19 de febrero. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Un falso comunicado atribuido al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas circula en redes sociales también. El supuesto remitido hace un exhorto al Consejo Nacional Electoral a que de una manera cívica verifique cada una de las actas de escrutinio. Este jueves, en la cuenta de Twitter del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se publicó este comunicado, el cual reseña: las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que les asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, y sobre todo subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Sin embargo, hoy circula un supuesto comunicado con la firma del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde conmina al Consejo Nacional Electoral a que de forma cívica y patriota proceda a verificar todas y cada una de las actas de escrutinio, a fin de esclarecer transparencia en la lid electoral. Esta comunicación, han dicho las autoridades militares, que es falsa. Y el Consejo Nacional Electoral arrancó con el reconteo de las actas inconsistentes en 5 provincias de la Sierra, esto por pedido de las organizaciones políticas. Nos encontramos en la fase ya de reconteo. Las provincias en las que se encuentran realizando ya el reconteo son Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Carchi. Este reconteo se realiza con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas, de tal manera que el Consejo Nacional Electoral, en virtud de los recursos que se presenten, seguirán esta medida de reconteo en cada una de las delegaciones provinciales que presenten sustentadamente todos los documentos. Y solamente 2 de las 39 actas impugnadas por Alianza Creo Suma fueron validadas por la delegación electoral de Imbabura.
Las 37 restantes no completaron el 1% de inconsistencias establecido por la ley. En medio de gritos y amenazas, los dirigentes de la alianza Creo Suma abandonaron el auditorio del Consejo Nacional Electoral de Imbabura, luego que el reconteo de votos que solicitaron no les fue favorable. Ellos habían impugnado 39 actas del proceso del pasado 2 de abril. No obstante, su reclamo no contaba con el sustento del caso, por cuanto la mayoría de las supuestas inconsistencias no existían. Porque estaban dentro del parámetro de menor al 1% de inconsistencia que está amparado en el artículo 138 del Código de la Democracia. El presidente de la Junta Electoral Provincial, Ángel Checa, aseguró que el análisis técnico-jurídico solo dio paso al reconteo de 2 actas. Prácticamente luego del reconteo se obtuvieron los mismos resultados de las actas anteriores. No cambió en nada el resultado de las actas originales que hicieron los miembros de las juntas electorales del voto. Esto motivó la reacción violenta de los simpatizantes de Guillermo Lasso, actos que no resultan nuevos, si se toma en cuenta cómo ha ido evolucionando este ambiente de agresividad en las afueras del CNE en Ibarra, ambiente que ya ha dejado 2 policías heridos. Es por ello que el resguardo policial se mantiene en la delegación provincial de Imbabura, con las consecuentes molestias para quienes circulan por la zona. Quienes viven o laboran por este sector deben sortear obstáculos para poder acceder a sus residencias o lugares de trabajo. Aquí, por ejemplo, se desarrolla un torneo nacional de patinaje, complicando a todos los asistentes. Para el director electoral de Imbabura, Santiago Vallejo, este tipo de accionar no tiene razón de ser, debido a que durante todas las etapas del proceso han estado los delegados de Creo y de Alianza País. Una vez que se dio el procesamiento de los resultados, se escanearon las actas desde los 55 recintos de transmisión y publicación de actas y se publicaron inmediatamente en la página web del Consejo Nacional Electoral. Al final y tras todos estos incidentes, los resultados totales no variaron. En Imbabura el vencedor de los comicios fue Lenín Moreno con el 55%, mientras que Guillermo Lasso alcanzó el 45% del total de la votación. Con Ángela Guaguiña, en Imbabura, Alex Llanos, Ecuador TV. Uno de los miembros del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos califica como políticos los reclamos de un supuesto fraude electoral propiciados sin fundamentos por la coalición Creo Suma. Con tal de retrasar la proclamación de resultados y cuestionar así la institucionalidad de la función electoral, la coalición Creo Suma sigue hablando de aparentes inconsistencias, tomando como prueba los resultados del fallido exit poll de la empresa Cedatos. El miércoles mencionaba 1.795 actas inconsistentes y en menos de 48 horas ya plantean una revisión de 39.000. Vamos al archivo plano. Ese archivo plano como base para hacer un reconteo de votos, resulta que el reconteo hecho por el sistema electrónico de Creo coincide con el exit poll y no con los resultados del Consejo Nacional Electoral. Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y actual miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, tiene una postura clara respecto a estos reclamos. Lo que estamos viviendo en el Ecuador es un proceso ya no electoral, sino un proceso político postelectoral, en el que un candidato ya sabe los resultados, él los conoce, y no se pronuncia hasta el momento sobre cuáles son las diferencias y en dónde están las diferencias que a estas alturas ya las debe tener. ¿Cuántas de esas actas tienen ustedes con resultados que no corresponden a las actas o a las copias de las actas reales que tienen los delegados de Creo? Como yo no manejo el proceso personalmente y como estoy dedicado a las tareas que le corresponden a un candidato, no le voy a dar un número. En una explicación estadística, refuta los datos presentados por Creo respecto a un universo de votos que Lasso habría dejado de percibir por esas 1.795 actas que dicen tienen inconsistencias. Él habla de 600.000 porque dice casi 2.000 por 300 personas por cada junta, hacen los 600.000. Pero acordémonos que no asistieron a votar el 17% de los ecuatorianos, casi el 20%. Es decir, que en esas mesas votaron no 600.000, sino quizás 480.000 personas. Y de esas 480.000 personas, de acuerdo al promedio, casi un 10% votó en nulos y blancos. Ya quedan 440, que igual se las van a repartir, pues no son 440, igual tendrá, la tendencia será parecida,
Y eso no va a variar sino en 1.000, 2.000 votos, 500 votos, cuando más. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica ha intervenido como misión observadora en más de 30 procesos en la región, con una participación de 59 observadores acreditados. César Eduarte, Ecuador TV. Las protestas que mantienen militantes y simpatizantes del movimiento Creo en los exteriores del Consejo Nacional Electoral son rechazadas por los moradores del sector, así como por quienes deben movilizarse por este lugar del norte de Quito. Desde la noche del domingo, simpatizantes del ex candidato presidencial Guillermo Lasso obstaculizan el tránsito y la libre movilidad en el sector del Consejo Nacional Electoral, escenario también de protestas violentas. Diariamente se realizan intervenciones políticas, una de ellas la realizó el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, quien hizo el siguiente llamado a quienes habitan en los edificios aledaños al CNE. Que pongan la bandera del Ecuador en todos sus balcones, en las ventanas de sus casas, porque creo que tiene que la gente demostrar que mucha gente no puede venir aquí, pero creo que poniendo la bandera nos dan muestra de que efectivamente se han sumado a la protesta. La respuesta de los vecinos del lugar fue esta: 3 banderas colgadas de las ventanas y balcones de los 6 edificios que están sobre la avenida 6 de diciembre. La inconformidad de quienes habitan en este sector también se reflejó en un comunicado que circula en redes sociales. Que se abstengan de poner en horas de la noche y en horas de la madrugada altos parlantes con música, discursos donde se incluyen malas palabras por parte de quienes se suben a hablar en la tarima, diversos himnos y gritos con palabras soeces. Los problemas generados por el cierre de la avenida 6 de diciembre no solo afecta a quienes viven en el sector, sino también a las personas que se movilizan en el sistema público de transporte. A ellos les toca caminar largas distancias. Me parece una falta de respeto porque la gente tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos a colegios, universidades, cada una de sus actividades, pero de esta forma me parece que es intolerable. Nos dejan muy acá y yo tengo cita médica acá en Asistané, entonces sí está un poquito complicado. Está congestionado bastante. Todos necesitamos trabajar y debería estar abierto esto. El equipo de Ecuador TV que realizaba esta cobertura fue abordado por 3 manifestantes, quienes al camarógrafo y periodista les exigieron se identifiquen para qué medio se grababa. Al recibir la respuesta, una de las mujeres empezó a tomar fotos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Miembros del Consejo Metropolitano de Quito y la ciudadanía creen que el país debe retomar sus actividades, mientras se esperan que los recursos electorales para presentar reclamos se agoten. Quinto día de restricción vehicular en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral y con ello también las molestias para quienes deben transitar por el sector. Por esta razón, miembros del Consejo Metropolitano de Quito piden al alcalde Mauricio Rodas que define una postura en defensa de la tranquilidad de la ciudad, más aún cuando las protestas han provocado daños en el ornato de la ciudad con la quema de llantas y la afectación a la naturaleza. Lamentablemente creo que todos hemos sido testigos de la ausencia absoluta del alcalde, no solo como un líder político, sino como un líder de la ciudad. En ese sentido hemos sido los concejales quienes hemos hecho los diferentes llamados, tanto a la paz, a la calma, pero también a legitimar el derecho a la protesta. El alcalde de Quito tiene que precautelar como alcalde la paz y seguridad de todos los ciudadanos. Respetamos esas expresiones del grupo del candidato opositor, pero que se la realicen en el marco de la paz, no de la violencia. Si bien las competencias del gobierno central y de los autónomos están bien definidas, debe existir una coordinación para evitar la mayor afectación en las actividades de la ciudadanía. Es preocupante que el alcalde haya asumido una posición de apoyo a su movimiento político cuando él tiene que asumir nuevamente su rol de ejecutivo de la ciudad y en el marco de sus competencias coordinar con los órganos pertinentes de control como es la Policía Nacional para mantener la paz y la armonía en nuestra ciudad. Y es que los comunicados y declaraciones del alcalde difieren con las acciones de sus aliados políticos. Es importante también rechazar cualquier llamado o incitación a la violencia o al caos. Eso no es permitido, venga de donde venga. No ha tenido una postura política clara ni con su aliado ni con la ciudad. Entonces en realidad está un poco en el medio y no sabemos cuál es su postura. En tal sentido, como alcalde, él lo que debe hacer es procurar que la ciudad sufra los impactos mínimos posibles cuando existen este tipo de manifestaciones, sabiendo nuevamente que no se pueden evitar. Por lo pronto, los concejales hacen un llamado a respetar la institucionalidad electoral y esperar el término de los recursos legales. Carlos Flores, Ecuador TV.
Nuestro invitado de hoy recibió una paliza a los 14 años por defender su escudo de Boca. Y todo parece indicar que aquel incidente, de golpe y porrazo, nunca mejor dicho, le llevó a Freud. Intelectual, activista, poeta, exiliado, madrileño de Buenos Aires. En otra vuelta de tuerca, Jorge Alemán. La inserción de tradiciones republicanas y liberales que promovió el kirchnerismo fue insólita. Matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, una política de la memoria asumida por el Estado mismo, es decir, la invención de un sujeto político. No hubo un solo acto de Néstor y de Cristina donde no estuvieron madres, abuelas e hijos. En otra vuelta de tuerca, hoy, 20 horas. Y los sábados también hay que despertarse temprano porque tenemos un delicioso café y excelente información. Y si usted se perdió algo durante la semana, no se preocupe que puede disfrutar de los mejores reportajes aquí en Café TV. Es sábado, es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Sabe que tenemos que levantarnos con energía y optimismo y sobre todo eliminar la pereza con la mejor revista familiar. Y recuerda siempre que a quien madruga un buen café le ayuda y este es tu mejor café. 7 horas 30 por Ecuador TV. Piensen en lo que los hace enojar todos los días. ¿Ese conductor hablando por teléfono celular que les corta el paso en la carretera? ¡Vamos! ¿O ese correo electrónico de su jefe culpándolos por un error que nunca cometieron? ¿Por qué estos eventos mundanos nos hacen enojar tanto? Afrontémoslo, no importa cuánto traten de evitarlo. Todos nos molestamos a veces. Es la naturaleza humana. El truco es, a pesar de que puedan molestarse, ¿cómo pueden evitar que la ira se lleve lo mejor de ustedes? Interactúa y conoce los poderes del cerebro en Juegos Mentales. Este domingo, 20 horas. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19 horas 30. Estamos de regreso con más información y de hecho en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Alexis Moncayo, quien se encuentra en los exteriores de Carondelet. Alexis en este momento se encuentra junto a varios ciudadanos que están apoyando al presidente electo Lenín Moreno. Cuéntanos, Alexis, cuál es el ambiente, a qué se debe esta reunión de ciudadanos en las afueras de Carondelet. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mariux y amigos de todo el país? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 19 horas con 22 minutos y nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Palacio de Gobierno, en la Plaza de la Independencia, hasta donde han llegado varios simpatizantes del movimiento Alianza País y del binomio de las listas 35 Alianza País, conformado por el licenciado Lenín Moreno y Jorge Glass, quienes serían los virtuales ganadores de la segunda vuelta electoral, como lo ha determinado el Consejo Nacional Electoral. Ellos están aquí respaldando al binomio que ha resultado ganador en esta segunda vuelta. Se encuentran en una vigilia permanente y pacífica, como podemos escuchar de fondo. Hay un marco musical que les acompaña a los ciudadanos que se han agrupado acá en la Plaza Grande para respaldar a Lenín Moreno. Vamos a conversar con algunos de los asistentes a esta vigilia de los simpatizantes de Alianza País. ¿Cómo está, mi señora? Buenas noches. Coméntenos, ¿por qué usted ha decidido venir acá, venir a esta convocatoria, a una vigilia, han dicho, en respaldo a Lenín Moreno? Porque la década ganada en este país es profundo por las obras, por todo lo que ha hecho nuestro presidente. Por eso, para que los proyectos sigan adelante, para que nuestro presidente siga adelante con todo lo que él se ha emprendido para la gente pobre y humilde. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otro amigo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Por qué en su caso ha decidido venir acá a esta vigilia convocada en los exteriores de Carondelet? Yo vine por una situación. Yo tengo convicción. Yo creo en el proceso de la revolución ciudadana. Y
Entonces esa es mi situación, yo vengo por eso. ¿Usted respalda a Lenín Moreno entonces y a Jorge Glans? Vea, señor, yo vengo desde los Forrajidos. Desde ahí me he educado con mi familia. Hemos estado en las buenas y en las malas con la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Sí, señora, buenas noches, ¿cómo está? Esta convocatoria ha sido ciudadana porque no estamos viendo a ningún actor político, ni a ningún asambleísta, ni candidato en las elecciones del pasado 19 de febrero, por ejemplo. En el caso suyo, ¿por qué han decidido venir acá? Bueno, nosotros como parte del pueblo ecuatoriano, como mujer que soy, como madre de familia que soy, yo estoy indignada por todo lo que está pasando. No puede ser que no acepten una derrota a la derecha, no puede ser que se estén burlando de nosotros. Nosotros estuvimos votando en mi casa, en mi familia, con nuestros vecinos de los barrios, votamos por Lenín Moreno, votamos porque estas transformaciones que se han dado, nosotros la hemos vivido, la estamos palpando y por eso vamos a continuar y vamos a defender, porque no es una defensa para Lenín, es una defensa del pueblo ecuatoriano. Hay una movilización que viene desde el norte y desde el sur de la ciudad, convocada por la candidatura opositora, por la candidatura de Guillermo Lasso. Ellos están tratando de llegar hasta acá, hasta el centro. ¿Ustedes se van a mantener aquí? Vemos que hay presencia de la policía, su vigilia es pacífica. Por supuesto, nosotros primero quisiera apelar a una situación. Estamos en una Semana Santa, estamos en una semana de recogimiento. Por eso yo les pido a todos los ecuatorianos que reflexionemos y que nos concentremos en la paz, que nos concentremos en respetar a las personas y que pensemos que todos somos hermanos. Nos vamos a mantener, por supuesto, no queremos enfrentamientos, tampoco queremos derramamientos de sangre, lo que quiere la derecha, pero sí vamos a estar firmes aquí todos los ecuatorianos. Su opinión con respecto de lo que ha ocurrido esta semana acá en la ciudad capital, que se ha visto convulsionada, con vías cerradas y con la congestión vehicular por efecto de las manifestaciones del movimiento Creo. Bueno, es terrible la gente que vive en Tumbaco. Yo tengo compañeros, amigos que no pudieron pasar. No pueden ser que utilicen los bienes del municipio para poder botar la tierra, la basura en las calles. No hay ningún respeto a nuestra ciudad. Listo, muchísimas gracias. Esas son las reacciones de la ciudadanía que se ha agrupado acá en la Plaza Grande, en las exteriores del Palacio de Carondelet. Cabe decirles que el entorno del Palacio de Gobierno está siendo custodiado por la Policía Nacional, dado que había el anuncio de la manifestación de la agrupación política. Creo que iban a trasladarse hasta el centro de la ciudad y los exteriores del Palacio de Carondelet. Con esta información retornamos contigo, Marius, y con más. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alexis, por esa información. De hecho, estaremos muy pendientes en caso de que eso suceda, y que también los simpatizantes del movimiento Creo lleguen hasta ese lugar. Ya lo decían los ciudadanos que se encuentran en los exteriores del Palacio de Gobierno, piden al país se respete el voto de la mayoría de los ecuatorianos que eligieron a Lenín Moreno como presidente. Y ante representantes del cuerpo diplomático, el Pleno del Consejo Nacional Electoral presentó el informe de la segunda vuelta. La consejera Luzaro fue la encargada de dar la bienvenida al cuerpo diplomático. Y agradecemos la presencia y el apoyo de sus países. Mauricio Tayupanta destacó el hecho de que el CNE jamás dejó de informar al país sobre el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, ni en primera ni en segunda vuelta, nunca le dejó al país sin datos. Después del presidente Juan Pablo Pozo se refirió a la presencia masiva de los delegados de las dos organizaciones políticas en las juntas receptoras del voto. 41.000 juntas receptoras del voto. El 97% de estas juntas receptoras del voto tuvo delegados de la Alianza Creo Suma y del Movimiento País. Y cuestionó a la organización Participación Ciudadana, que no publicó los datos del conteo rápido, argumentando que existía empate técnico. Fue absolutamente irresponsable haber dado un dato que no era el correcto. No hubo 0,6 de diferencia entre Moreno y Lasso. Hubo 1,6 de diferencia entre Moreno y Lasso. Y no hubo empate técnico. De parte del cuerpo diplomático, la embajadora de Canadá aseguró que su gobierno ya envió los saludos al nuevo presidente de Ecuador. Por supuesto que mandamos felicitaciones, porque ahora los resultados oficiales, aunque ahora hay otras etapas que pueden seguir, pero hay resultados oficiales que están afuera. Así que sí, Canadá mandó felicitaciones hace 2 días. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Durante un diálogo con los medios de comunicación de Los Ríos, el primer mandatario Rafael Correa informó que el miércoles de la próxima semana se va a realizar una reunión formal con el presidente electo y su equipo para iniciar el proceso de transición. Un canal comercial vendido a Lasso, porque descaradamente parcializado con Lasso, proclamó al presidente electo del Ecuador. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y en base a qué? Un exipol. Además había otro exipol que sí exactamente lo contrario, y ni lo mencionaron. Peor todavía, Canal 1, con Rafael Cuesta. Se inventó un exipol que no existía. El exipol de informe confidencial también dice que Lasso gana con 4 puntos. No existe. Entonces, entendamos lo que ha pasado. Quisieron derrumbar el Estado de Derecho para imponer el Estado de opinión donde ellos mandan. Sedatos tendrá que responder ante la ley y ante la ciudadanía. Ecoavisa, Canal 1, Teleamazonas, toda esa prensa corrupta, en complicidad, ¿no?, con la derecha, con esta candidatura perdedora, y son cómplices, participación ciudadana, con su sinvergüencería y su responsabilidad, son cómplices de lo que está pasando y lo que pueda pasar, porque buscan un muerto que no lo van a lograr desde el gobierno. Ahora dice que se cayó la página web, no el sistema de escrutinio, son dos cosas aparte. La página web, que cuando iban ganando con 7 puntos, y cuando vuelve, van perdiendo yo no sé por cuánto. Eso es falso. Esto es lo que se llama el archivo plano del CNE. Marca minuto a minuto, en este caso con intervalos de 10 minutos o 30 minutos, se puede hacer con intervalos más cortos, la evolución de las votaciones, el registro de votos en función de las actas que estaban entrando. Esta línea azul es la de Lasso, esta línea verde es la de Lenin. Siempre Lenin estuvo arriba y ellos lo saben, pero están mintiéndole al pueblo ecuatoriano que vamos a presentarle al nuevo gobierno para facilitarle mucho más la gobernabilidad desde el primer instante. Se emplea la planificación, la eficacia, alcanzar los objetivos nacionales. Con la secretaria general de la Administración, la Secretaría General de Administración, la eficiencia, alcanzar esos altos objetivos con el menor costo posible. Y el tercer miembro es mi secretario particular para que directamente pues, la presidencia tenga presencia en esa comisión. Y diversas son las reacciones internacionales tras el bombardeo de Estados Unidos con 50 misiles a un aeródromo militar en Siria como respuesta al ataque químico. Mientras tanto, en Uruguay, desde julio de este año se inicia la venta de marihuana en las farmacias. Estados Unidos aseguró este viernes que está preparado para hacer más en Siria tras su primer ataque contra el régimen de Damasco. Su embajadora ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas defendió la acción militar de su país en el que 59 misiles fueron lanzados sobre bases rusas en Siria. Aseguran que es necesario evitar las armas químicas. Gobiernos como los de Venezuela y Bolivia defendieron en cambio al régimen del presidente Bashar al-Assad y arremetieron contra Estados Unidos. Consideran que esta acción es una violación gravísima del derecho internacional, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respaldó la decisión de su par Donald Trump por el bombardeo a bases del régimen de al-Assad. El terror se apoderó de la capital de Suecia. Un camión ingresó a una de las principales calles peatonales de Estocolmo y arrolló a una multitud. Al menos 4 personas murieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas varios niños. La policía informó que el vehículo utilizado fue robado horas antes del ataque. Un hombre ha sido detenido por estar vinculado con este hecho y hasta el momento se desconoce la nacionalidad. Las autoridades investigan este caso como un atentado terrorista. Murió la turista romana que resultó gravemente herida en el atentado de Londres el pasado 22 de marzo. La mujer de 31 años falleció este viernes en un hospital luego de ser atropellada por el atacante en un vehículo en el puente de Westminster y rescatada del río Támesis. Desde julio empieza la venta de marihuana en las farmacias de Uruguay. El precio será de $1.30 el gramo y cada consumidor podrá comprar un máximo de 10 gramos por semana. En ese país se aprobó en 2013 una ley de regulación del cannabis que habilita 3 mecanismos para acceder legalmente a la droga: el autocultivo en hogares, el cultivo cooperativo en clubes y la venta de marihuana producida por privados controlados por el Estado. Fanny Lara, Ecuador TV. Muchísimas gracias por su compañía. Así finalizamos. Recuerden más noticias, 9 de la noche. Pasen bien.